Bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta serie de conferencias sobre el testamento en Veracruz y su importancia jurídica que realiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido una jornada muy buena el día de ayer y hoy también tenemos grandes ponentes expertos en el tema de testamentos. La dinámica del día de hoy es que estaremos teniendo esta ponencia a 3 notarios destacados del estado de Veracruz. Iniciaremos primero con el doctor Carlos Enrique Levet Rivera. Después le daremos el uso de la voz a la licenciada doctora también Cecilia Guadalupe López Mayo. Y finalmente terminaremos con el doctor Armando Adriano Fabre, ¿no? Más adelante les iré comentando su currículo y para no dejar más tiempo, correr más tiempo, bueno, antes que nada quisiera también agradecer a la doctora Petra Armenta por el apoyo para la realización de este encuentro y al instituto, por supuesto, y a todo su aparato administrativo y académico. Bien, entonces, si me lo permiten, vamos a comenzar el día de hoy con la ponencia Testamento en la época de pandemia, que estará a cargo del doctor Carlos Enrique Levet Rivera. Si me permiten leer una breve reseña de su experiencia profesional y académica. El doctor Carlos Enrique Levet Rivera es notario público número 52 de Jamapa, Veracruz. Tiene estudios de posgrado en el doctorado en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, obteniendo mención honorífica. También es maestro en Ciencias Penales por la Universidad Villarrica de Veracruz y maestro en Derecho Notarial por el Colegio de Veracruz. Ha cursado diferentes diplomados en certificación como mediador, conciliador y facilitador impartido por el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios, durante el periodo de noviembre de 2018. También cursó el diplomado en Acceso a la Justicia y Derechos Humanos impartido por la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Humberto Román Palacios, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene la especialización notarial 2018-2020 impartido por el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. Obviamente tiene el grado de doctor, de licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y actualmente profesor de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, el sistema de enseñanza abierta en el área de Derecho y como lo expliqué hace un momento, notario público número 52 de Jamapa, Veracruz. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación que me hace la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Petra Armenta Ramírez, para poder participar y poder platicar y hacer algunas reflexiones con todos ustedes. Te agradezco la presentación, doctor Mauricio Lascuirain. Te agradezco a todos mis compañeros, colegas que han participado. El día de ayer, el doctor Márquez, así como el doctor Armando Adriano y la licenciada, la doctora Guadalupe López Mayo, así como nuestro amigo Manuel Díaz Rivera. Para entrar en materia, el testamento ante notario. Estamos, el Colegio Nacional de Notarios, como el Colegio del Estado de Veracruz, en el mes de septiembre y también se extiende al mes de octubre, hay una campaña de concientización del testamento. Generar la cultura del testamento, tomando en cuenta que solamente el 20% de la población que tiene el derecho a ejercer este derecho de testar, lo hace. Entonces estamos hablando que hay un 80% de personas que mueren intestadas y eso genera un conflicto social, un conflicto familiar, toda vez que la persona no puede disponer de qué va a hacer con sus bienes después de la muerte. Quisiera platicar un poquito del ciclo natural de la vida. Quisiéramos todos que fuera de esta manera naturalmente, ¿no? Pero la vida no la tenemos comprada. Y actualmente con la pandemia estamos viendo que está falleciendo gente joven, o muchas personas que pues nadie tiene considerada la muerte, ¿no? Muchas veces es algo accidental
Y por eso tenemos que tomar las medidas necesarias para prevenir futuras controversias. Como lo comenté, la muerte no tiene un pacto, compromiso con la vida, llega de manera inesperada en algún accidente, y ahorita con el tema de la pandemia vemos que ya alcanzan los 85,000 fallecimientos, 83,000 pesos, 83,000 personas han fallecido, con las cifras que nos da la Secretaría de Salud el día de ayer, pero se estima que son más de 100,000 personas que han perdido la vida por esta contingencia que todavía nos aqueja, y estamos en la incertidumbre total. ¿Qué va a pasar con nuestros bienes después de la muerte? Y hablando de bienes, hablamos de bienes muebles, hablamos de bienes inmuebles, hablamos de derechos y de todo lo que vamos acumulando durante el transcurso de nuestra vida, derivado de un gran esfuerzo de trabajo que vamos desempeñando en este crecimiento tanto personal como patrimonial y emocional. Pero ¿qué va a pasar con nuestros bienes? Y ahí entramos al término de qué es la herencia. Entonces, este término que señala nuestro Código Civil del Estado de Veracruz, en su primer título, en el título primero de Disposiciones Generales, en su libro tercero del Código Civil, donde nos señala qué es la herencia, y nos los define como la sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que se extinguen con la muerte. Hablando de la herencia, contempla toda esta sucesión de los bienes de la persona del difunto, de cuyos, pero habla de derechos y obligaciones. Esta herencia es una masa hereditaria que trae derechos, bienes, pero también trae obligaciones que más adelante vamos a comentar. Y ahí entramos que hay diferentes tipos de herencia. La herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. ¿Cuándo es una sucesión testamentaria? Cuando la persona ejerce su derecho a realizar su testamento y dispone qué va a hacer de sus bienes y derechos, e incluso señala obligaciones para después de su muerte. Y en la segunda, que es la sucesión, la herencia legítima, la sucesión legítima, es cuando el de cuyos, la persona que fallece, no deja testamento. Entonces la ley es la que va a disponer qué va a suceder con nuestros bienes. Y ahí es cuando la propia ley, el Código Civil, establece quiénes son los familiares, las personas que se les va a transmitir estos bienes. Y hay un principio que dice que los bienes más cercanos, los parientes más cercanos van a excluir a los más lejanos. Entonces, por eso es importante también tener muy claro el tema del parentesco que se estudia en el primer libro del Código Civil. ¿Qué va a pasar con mis bienes después de la muerte? Si hay testamento, sucederá la persona que nosotros decidamos. Nosotros podemos decidir que la persona que suceda nuestros bienes pueda ser algún familiar o alguna persona que nosotros consideremos sea la adecuada, o sea, la que nosotros le tenemos el cariño, le tenemos, pues queremos que sea la que se quede con nuestros bienes por las atenciones hacia nuestra persona. Y pueden ser personas ajenas a nuestros familiares. Y cuando son herederos legítimos, cuando no hay testamentos, entrarán los herederos legítimos y ellos podrán reclamar la sucesión de los bienes. ¿Quiénes son? Pues la propia ley nos señala que son los parientes más próximos. Un tema muy importante es la capacidad para testar. ¿Quiénes tienen la capacidad? Desde que estudiamos derecho sabemos que hay una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio se adquiere alcanzando la mayoría de edad. La capacidad de goce, tenemos capacidad para heredar, pero ¿quiénes tienen capacidad para otorgar el testamento?
Ahí sí se requiere una capacidad especial. En principio, todos tenemos la capacidad, todos aquellos a quienes la ley no prohíba el ejercicio de este derecho. Este es un derecho que nosotros podemos ejercitar, y aquí también podemos hacer el comercial de que es muy importante generar la cultura del testamento, que ejerzamos este derecho, que decidamos qué vamos a hacer con nuestros bienes. Esto se establece en el artículo 1238. ¿Quiénes están incapacitados o a quienes hay una prohibición legal para testar? A los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sea hombres o mujeres, o los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Aquí en estos dos puntos que señala la ley, la norma, el artículo 1239, habría que hacer un paréntesis. Aquí los menores de edad pues tienen una incapacidad para testar, no tienen ese derecho, no están facultados para ejercer ese derecho. Una vez cumplidos los 16 años ya podrían ejercerlo. Normalmente a nuestras notarías acuden mayores de edad con capacidad de ejercicio, y normalmente pues, existe la creencia, como lo comentó ayer el doctor Manuel, de que las personas no hay esa cultura hacia el testamento, como que lo dejas al final de tus días. Dices, no, ¿por qué voy a hacer mi testamento si todavía no me voy a morir? Todavía estoy muy joven, entonces me espero a alcanzar una edad más avanzada para realizar mi testamento. Y eso también es una apreciación errónea, toda vez que en el testamento no solamente se puede disponer de cuestiones materiales, sino también se pueden definir sobre cuestiones familiares, como es la tutela testamentaria. ¿Qué va a pasar con mis hijos menores de edad a mi fallecimiento? Y cuando no haya quien ejerza la patria potestad, ahí se puede establecer en un testamento se puede establecer un tutor testamentario. También se puede establecer en un testamento un reconocimiento de hijo, y también en un testamento se puede establecer temas relacionados con cargas alimentarias, pensiones alimenticias. En caso de que haya un menor de edad, la herencia tendrá una carga por qué cumplir, que veremos más adelante. En el tema de cuando no está disfrutando una persona de su cabal juicio, los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio, es un tema muy subjetivo que también se comentó ayer, y sobre todo cuando vamos a realizar el testamento, se acercan personas de edad avanzada, y hay personas que ya sea por edad o por alguna enfermedad o por algún procedimiento médico, no se encuentran en su cabal juicio, y ahí sí se requiere también tener la opinión de algún médico especialista. ¿Cuál es la capacidad de testar? Pues atiende especialmente al estado en que se halle quien va a hacer su testamento, ¿no? Es muy importante conocer y hacer una entrevista previa con quien va a hacer su testamento para saber cómo se encuentra en su lucidez mental, haciéndole algunas preguntas de modo, tiempo o lugar para determinar si la persona no está influenciada o no la están coaccionando algún familiar o alguna persona ajena para que realice tu testamento de alguna forma. Entonces es muy importante esta entrevista que se realice con el notario, y también así que la persona que vaya a testar le comente todos sus aspectos, tanto personales como patrimoniales, para poder definir cuál es su verdadera voluntad y poder interpretar y redactar las cláusulas de acuerdo a la intención del testador. Retomando, ¿qué es el testamento? Y la ley establece varios tipos de testamento, tanto ordinarios como extraordinarios. ¿Pero qué es el testamento? El testamento es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. Puedo hacerlo a título universal o por legado. Entonces, es muy importante tener muy claro que es un testamento, que es un acto personalísimo, que es un acto revocable, que el último testamento es el que va a tener validez, que una persona durante su vida puede realizar
varios testamentos. Es común, en mi caso personal, he hecho 2 testamentos y el día de mañana puedo hacer un tercer testamento y el último testamento será el que tendrá la validez. ¿Cuándo tendrá la validez? Cuando yo fallezca. Es cuando el testamento se va a aplicar, se va a abrir la sucesión testamentaria. ¿Qué es un legado? Es un heredero instituido que recibirá una cosa o bien cierto determinado que sea perfectamente identificado. Ahí es cuando se determina el bien a una persona determinada y ese legado de manera inmediata se puede recibir. El heredero entra a una masa hereditaria ya que es un heredero a título universal, para distinguir bien cuál es entre la figura de heredero y la figura de legatario. ¿Puedo hacer el testamento a través de un tercero? No se permite, ya que el testamento es un acto personalísimo. No puede comparecer un tercero o un apoderado a realizar mi testamento. Este es un acto personalísimo donde es que la persona es la que acude manifestando su voluntad, su consentimiento y de manera clara y terminante va a decidir quiénes van a ser sus herederos o legatarios. ¿Qué es el testamento público abierto? El testamento público abierto, que es el que recomendamos los notarios, ya que es aquel testamento en el que se otorga ante el notario público, toda vez que tiene mayor certeza jurídica que otro tipo de testamentos que establece nuestro Código Civil. Ayer se comentó del testamento hológrafo o autógrafo, también hay un testamento notarial cerrado, y de los testamentos especiales está el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. El testamento notarial cerrado, el propio Código Civil establece un procedimiento que en la práctica se da muy poco. Yo en lo personal nunca he participado en un testamento de este tipo. Normalmente el que se hace, el que se realiza en las notarías es el testamento público abierto, que es el que recomendamos los notarios, salvo la mejor opinión de mis compañeros colegas. ¿Por qué es importante hacer el testamento ante el notario? Porque es un profesional del derecho capacitado quien te va a asesorar y va a redactar en términos claros y contundentes la última voluntad del testador. Aquí es muy importante, se puede hacer este testamento de manera individual o a petición del testador se puede hacer acompañar de 2 testigos. Es muy importante poder explicarle al notario todas las condiciones personales, tanto patrimoniales y situaciones personales de nuestra vida, y cuáles son nuestras intenciones, para que en base a eso se pueda redactar un documento claro, que no quede la menor duda de cuál es la voluntad, la genuina del testador. En un testamento se debe nombrar un albacea, es muy importante que se nombre un albacea. El albacea será quien va a cumplir la voluntad del testador, por lo que se convierte en el administrador y representante legal de todos los bienes que serán heredados, y su función termina hasta que sean adjudicados por bienes, los bienes de la herencia. Esto ya lo explicarán los compañeros más adelante. El testamento inoficioso. El testamento inoficioso es cuando no se dejan los alimentos a quien debo dejar alimentos. Y el propio artículo 1301 nos señala, el testador debe dejar alimentos, y nos señala un listado de personas a quienes le debemos dejar alimentos en los casos necesarios. Y obviamente con el primer inciso es a los descendientes menores de 18 años, entre otros. Entonces, ¿qué requisitos debo cumplir para hacer el testamento? Ahorita que estamos en el mes del testamento, todavía continúa, en octubre se extiende este programa del mes del testamento. Es importante que quienes tengan la voluntad y el deseo de hacer su testamento se acerquen al notario de su confianza. Son más de 4,200 notarios en todo el país. En el estado y geografía veracruzana son 300 notarios
quienes pueden servirles con vocación de servicio y darles la atención adecuada. Cabe mencionar que los notarios en esta situación de pandemia que inició en el mes de noviembre, en el mes de marzo en nuestro país, y todavía continuamos en estas circunstancias, por lo cual estamos teniendo este tipo de foros a distancia. Los notarios, en su gran mayoría, en mi caso personal, no hemos dejado de servirles, no se cerraron las notarías, la notaría sigue abierta, y tratando de apoyar y con una vocación de servicio, entendemos de la importancia que es el notario en una sociedad y lo importante que es brindar un servicio que pueda evitar problemas. El notario, una notaría abierta, evita muchos problemas que posteriormente se puedan ventilar en algún tribunal. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para hacer mi testamento? Tener copia de mi credencial de lector, identificación, tener copia del acta de nacimiento, copia del CUR, y identificaciones de los herederos, de la albacea, y acudir ante un notario. ¿Cuál es el costo de un testamento ante notario? Actualmente el precio que fijó o el costo que fijó el Colegio Nacional de Notarios es de 1,800 pesos, y ahí incluye los gastos y derechos. Y tomando en cuenta esta situación de pandemia, el gobierno del estado de Veracruz, el Ejecutivo, emitió un decreto en la Gaceta Oficial del Estado, en la Gaceta número extraordinario 394, en el que se exime el pago de derechos por inscripción de testamentos a personas de la tercera edad que padecen alguna discapacidad motora, así como a personas de escasos recursos. Entonces, es muy importante que quienes todavía se encuentren en una situación de estas, que sean personas de la tercera edad, que sean personas de escasos recursos, estará exenta el pago de derechos, pero solamente en los casos en los que el bien inmueble a heredar tenga un valor máximo de 600,000 pesos. Entonces, para quienes no tenían conocimiento de esta gaceta, les informo que esta gaceta va a tener vigencia hasta el 31 de octubre de este mes. Por eso es importante pues, aprovechar este beneficio que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, publicó para beneficio de la población. Con la pandemia COVID-19 sugiero modernizar respecto al testamento. ¿Qué es lo que se sugiere modernizar? Y aquí podemos hablar de varios esquemas. Ante la gravedad de contagio de esta nueva enfermedad, nos ha obligado a buscar nuevos esquemas para fomentar la cultura del testamento. Y podemos hablar de un testamento digital, un testamento con firma electrónica avanzada y el testamento electrónico. Testamento digital es algo que podemos ir visualizando tanto desde la academia como la doctrina, los estudiosos del derecho notarial, poder visualizar que se puede hacer un testamento bajo utilizando las tecnologías, las TICs, las tecnologías de comunicación e información, que tomando en cuenta que vivimos en una época digital, tomando en cuenta que ya existe la firma electrónica avanzada y muchos instrumentos, elementos, datos biométricos, uso de voz, huella digital, como en el caso del testamento digital en España. ¿Qué es esto del testamento digital? Es qué va a pasar con todas mis claves, mis cuentas bancarias, mis claves de acceso a mi teléfono móvil, a mi tarjeta SIM, mi contenido de mis redes sociales, del Facebook y todas las redes sociales que hoy en día ocupamos, temas personales, la información personal, la información subida a la nube, todas estas licencias. Vivimos ahorita en un mundo digital en el que todo está lleno de claves y accesos. ¿Y qué va a pasar con toda esa información? Ya se está empezando a prever todos estos mecanismos para poder determinar en un testamento
quién va a ser la persona encargada para cerrar nuestras cuentas, o quién va a tener nuestras claves para poder pues cerrar nuestras redes sociales o continuar utilizando nuestras redes sociales. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía en nuestros teléfonos móviles celulares a personas que ya han fallecido? Y muchas veces esas personas que han fallecido, algunos familiares continúan usando el teléfono como si fuera la persona en vida, ¿no? Incluso cambiando estados y algunas situaciones. Eso también ya se podrá determinar a lo que se conoce como testamento digital. El control biométrico es un lector dactilar. Hay lectores faciales que ya lo vemos desde el teléfono, que podemos a través del iris poder desactivar alguna clave, o nos puede leer el reconocimiento facial dactilar, el lector de iris. Entonces es muy importante el lector de voz, el reconocimiento dactilares, todas estas tecnologías, cómo se van a incorporar en la norma, cómo se van a incorporar este Código Civil, que sin duda le hace falta reformas y modificaciones actuales, ya que la ciencia y la tecnología vienen avanzando de manera muy importante. Desde el 2000 vemos que ya hay contratación electrónica en el libro de obligaciones, pero en materia testamentaria creo que podemos avanzar más en los temas con los avances tecnológicos que se han venido dando. Ya para finalizar, como recomendaciones finales, les hago una invitación a que exista una conciencia, una cultura del testamento, y se acerquen al notario de su confianza para que les dé mayor información respecto a los diversos tipos de testamento y puedan elegir la forma testamentaria que más les convenga, que yo les sugiero que será el testamento público abierto. Este módulo informativo tiene como finalidad crear una conciencia de la importancia que tiene emitir el testamento ante notario. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco la atención y quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Carlos. Me parece que en este instante nos va a apoyar la maestra Rocío, ¿no? Para poder pasar un pequeño reconocimiento. No sé si me permiten dejar de compartir, por favor. Rocío. Bueno, proseguimos. Bien, doctor Carlos, bueno, pues si me permite, por favor, leer el reconocimiento que se iba a transmitir aquí, se iba a proyectar, ¿no? Pero si me lo permite leerlo, por favor. Es la Universidad Veracruzana, ¿no? El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana otorga el reconocimiento al doctor Carlos Enrique Levet Rivera por haber impartido la conferencia Testamento en tiempos de pandemia en la mesa de diálogos El Testamento en Veracruz y su importancia jurídica, ¿no? Que se llevó a cabo durante los días 19 y 20 de octubre del presente año en el marco del mes del testamento a través de la plataforma virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, evento que tuvo una duración en total de 10 horas, ¿no? Atentamente signa la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la maestra María del Rocío Viveros Hernández, coordinadora académica. Muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho, doctor Mauricio. No, saludos a sus órdenes. Bien, si me lo permiten, haremos a la siguiente ponencia. Aquí déjenme cerrar. Aquí, a la siguiente ponencia a cargo de la doctora Cecilia Guadalupe López Mayo, que tendrá como título la sucesión testamentaria e intestamentaria, ante notario público. Si me permiten leer una breve síntesis de la doctora. La doctora Cecilia Guadalupe López Mayo es titular de la Notaría Pública número 7 de Tuxpan, Veracruz. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Jalapa, con especialidad en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España. Es doctora en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y está certificada en actualización notarial por el Colegio Nacional de Notariado Mexicano, ACE. También ha tomado el seminario de actualización fiscal y legislativa en el Colegio Nacional Notariado Mexicano. Como actividades profesionales,
Ella fue encargada del registro público de la propiedad y del comercio en Coatepec, Veracruz. Ha participado como encargada del despacho de la Notaría Pública número 5 de Coatepec, Veracruz. Fue también notaria adscrito a la Notaría número 5 de Coatepec y actualmente es notaria de la, es titular de la Notaría Pública número 7 de Tuxpan, Veracruz. También ha sido profesora en la Universidad de Jalapa, Universidad Veracruzana, Universidad de Anáhuac y de la Universidad del Golfo de México. Como reconocimientos, es miembro distinguido de la generación 95-97 del doctorado en Derecho Público del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios, coordinadora del Departamento de Difusión y Extensión de los Servicios de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en Jalapa, miembro del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, miembro del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, y ha impartido cursos y diplomados en universidades del Estado de Veracruz, en diferentes universidades públicas y privadas. Doctora, le cedo el uso de la voz. Muy amable, doctor Lascuray. Agradezco la invitación a la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por siempre demostrar su diligente formación y todas las tareas que se le han encomendado con todo el éxito. Pero también, aunado a ello, su gran calidad humana y como lo demuestra una vez más, al tratar este tema tan sensible y muy importante para toda la ciudadanía. Agradezco a mis amigos, el doctor Carlos Levet y el doctor Armando Adriano, que hoy nos acompañan. Gracias a todos por su presencia y participación. Antes de iniciar el tema, yo quisiera que cada uno de los que se encuentran escuchándonos realizaran dos cuestionamientos. El primero sería, ¿para qué trabajo? Y que traten de respondérselo sinceramente. Seguramente algunos me responderán, pues yo trabajo porque me quiero comprar una casa, yo trabajo porque me quiero comprar un auto, pues yo trabajo porque quiero proporcionarle todos los satisfactores necesarios a mi familia. Sin duda encontraremos miles de respuestas y claro que todas ellas son válidas. Y la siguiente cuestionamiento que yo diría sería, ¿y para qué trabajo? O más bien, ¿por cuánto tiempo voy a trabajar? Algunos me contestarán, pues yo trabajaré hasta que me jubile. Otros dirán, pues yo voy a trabajar hasta que mis hijos terminen sus estudios. Unos más dirán, pues yo trabajaré hasta que me saquen la lotería. Y quizás otros más apasionados dirán, yo trabajaré hasta el último día de mi vida. Aquellos que han tenido como respuesta trabajar hasta que se jubilen, yo les preguntaría, ¿y sabes cuándo es eso? Hombre, claro, seguro me dirán, si llevo los días contados, algunos me faltarán un año, otros me faltarán 2 meses. A quienes respondieron que hasta que sus hijos concluyan la carrera, les volvería a preguntar, ¿y sabes cuándo es ese día? No, hombre, pues si también llevo la cuenta perfectamente. Mi hijo Pedro se acaba de recibir. ¿Pero qué crees, Pati? Ya un semestre más y termina. Aquellos que contestaron que cuando se saquen la lotería, pues yo les deseo muchas felicidades y pues ojalá que compren el boleto, ¿no? Pero aquellos, los más apasionados, que me respondieron que hasta el último día de su vida, yo les preguntaría, ¿y sabes cuándo es el último día de tu vida? Sin duda, todos tenemos proyectos, todos tenemos metas, todos tenemos sueños, y claro que la mayoría de ellos seguramente se van a cumplir. Pero ¿qué sucede para el caso que este día, que no sabemos cuándo llegue? Porque es algo que no podemos responder. La naturaleza misma dice, pues, coloquialmente, todos escuchamos que alguien puede comentar, pues para morirnos solo necesitamos estar vivos. Y hoy ese supuesto lo tenemos todos. No se respeta edad, no se respeta sexo, no se respeta profesión, no se respeta
situación económica. Lo que es seguro es que algún día todos vamos a llegar ahí. Y por eso insistimos, el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, como de otras entidades federativas y a nivel nacional, en que concurramos, por favor, a hacer algo que verdaderamente de repente nos da mucho miedo. Vemos esta palabra y nos aterra. ¿Cuál palabra será? El testamento. Si nosotros vemos la palabra testamento, muchos dirán, no, pues es que seguramente yo ya me voy a morir. Seguramente, si hago el testamento, pues voy a tener problemas con mi familia. Recuerden ustedes la importancia de hacer el testamento. Has de hablar como en testamento, que a menos palabras, menos pleito. El testamento tiene 3 características de las que ya habló el doctor Leve, que es personalísimo, es revocable y es libre. Así pues, ¿cómo definiríamos entonces el concepto propio del testamento? Es un acto por virtud del cual una persona decide cuál es el camino que van a tener sus bienes, sus derechos, y reconoce y cumple obligaciones para después de su muerte. No voy a entrar a los conceptos, a las 3 características principales del testamento, porque lo ha explicado correctamente el doctor Levet. Entonces, hablaré únicamente de lo que nosotros podemos realizar en el testamento. Decía, vamos a hablar del testamento público abierto, herencia, como bien apuntaba, herencia universal, legado, cuando yo especifico qué bien le va a corresponder a tal o cual persona, y el reconocimiento de hijos. Declaro o cumplo obligaciones para después de mi muerte. Uno de los ejemplos más claros es el reconocimiento de hijos. Fíjense que un día vino a la oficina una persona queriendo asesoría y me decía, fíjese, licenciada, que el primo de un amigo resulta que tiene un hijo, pero que no lo ha reconocido porque tiene el temor a que pues su esposa se vaya a molestar. Yo le platicaba que iba a pasar por su notaría. Y bueno, aprovechando que yo estoy aquí, le comenté que cualquier cosa que usted me dijera, pues yo lo iba a informar. Entonces, ¿cómo le podrá hacer en este tenor? Mi respuesta fue, bueno, dígale al primo de su amigo que puede hacer su declaración y reconocimiento de su hijo a través de un testamento que va a surtir efectos para después de su muerte. Y bueno, ese es uno de los ejemplos y supuestos que nosotros tenemos. Siempre insisto que cuando el testador haga su testamento, si hay la posibilidad de que pueda establecer específicamente qué le corresponde a cada quien, sería lo mejor que pueden hacer. Sin embargo, pues a veces que el inmueble no lo permite y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues deja coherederos, herederos universales. Como bien lo apuntaba el doctor Levet, dice, nosotros tenemos la facultad de revocar los testamentos. Esto es, una persona hoy hace un testamento, otra persona hoy hace otro testamento, lo puede revocar salvo que específicamente manifieste que quiere que subsista alguna cláusula del testamento anterior. Importante es que una vez que el notario redacta el testamento, dé un aviso a la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Archivo de Notarías mediante un escrito, y hoy por hoy, gracias a la modernidad, se elabora a través de medios electrónicos, que contiene el nombre del testador, el número de la escritura, la fecha en que se otorga, la nacionalidad, el sexo, el lugar de nacimiento, el nombre de los padres del testador, el estado civil. ¿Por qué el nombre de los padres del testador?
Pues porque puede suceder que en algún otro lugar de la República Mexicana o aquí mismo exista un señor que se llame Juan López Pérez. Y para evitar el tema de la homonimia y poder identificar perfectamente si corresponde a la misma persona de la cual están tramitándose un testamento, debemos de llevar este oficio para ser registrado en la Dirección General de Archivo General de Notarías y que a su vez lo comparte con el Registro Nacional de Testamentos. Esto es muy importante que se haga. Ahora bien, ya se otorga un testamento. Otra duda que de repente surge, ¿cuándo se apertura una sucesión? Una persona llegó a la notaría señalando que quería realizar la venta de un bien inmueble. Pues le pedí su título de propiedad que acreditara que es el propietario. Y resulta que me exhibe un testamento. Y en este testamento, efectivamente, él era designado único y universal heredero. Entonces dije, bueno, lo que usted quiere no es vender. Primero tendrá que tramitar la sucesión testamentaria. Permítame el acta de defunción. Dice, no, es que mi papá todavía no muere. Está hospitalizado. Pero él dijo que yo soy el único dueño, de tal manera que él no puede hablar, está entubado, no hay manera de que pueda realizar ningún otro tipo de operaciones. Y como yo soy el único heredero, pues entonces, pues yo vengo porque quiero vender mi propiedad. Lamentablemente, esto no es posible. Cuando se apertura una sucesión con el fallecimiento de una persona o bien cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. Artículo 1583 del Código Civil del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llaga. Hay cosas que de repente no explicamos o de repente nos dejamos de guiar, las personas se dejan guiar por lo que escuchan o por lo que ven. Desde espacio de 3 meses hicieron una cita en esta oficina, pues porque unas personas decían que querían que les diera lectura a un testamento. Y a mi secretaria seguramente se equivocó y lo que quieren que yo haga es la sucesión testamentaria. Al día siguiente, a la hora programada, llegaron y pues sí, efectivamente venimos porque queremos que le den lectura al testamento. Yo no tenía ningún problema, pues lo hice con mucho gusto y expliqué qué era lo que seguía después. Y al finalizar yo le comentaba, bueno, ¿y por qué quisieron que se leyera el testamento? Y se apresura una de las hermanas, eran 5 hermanos, y me dicen, bueno, sabe, yo vi en una novela que cuando se murió el papá, pues todos fueron con el notario para que le leyeran el testamento y pues unos salieron contentos y otros pues enojados. No es así. Es muy importante que nosotros seamos responsables como notarios y expliquemos al testador qué es lo que va a pasar cuando llegue a faltar. De tal manera que ya estén preparados todas las personas, los herederos, y sepan cuál es el trámite a seguir. Bien. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros debemos de tener, solicitar para realizar una sucesión testamentaria o intestamentaria? Déjenme ver si puedo compartir una. Sería el acta de defunción, en tratándose de una sucesión testamentaria, el acta de defunción del decuyos, es la persona que ha fallecido, y el testimonio de donde se elaboró el testamento. Además de eso que pedimos, bueno, pues el actas de nacimiento de las personas que hayan resultado herederos o legatarios, su CUR, su clave única de registro de población, su constancia de situación fiscal, los documentos que sean de importancia, en el caso de bienes inmuebles, pues el contrato privado en su caso, o el testimonio de la escritura pública, su boleta predial correspondiente. ¿Qué es lo que sigue después?
Bueno, yo solicito además que se hagan un escrito firmado por los interesados que presentará el albacea, en donde señalan que aceptan herencia y que solicitan la intervención del notario para iniciar la sucesión. Este trámite, antes de que el notario lo inicie, debe de solicitar, por eso decía, la importancia de dar el aviso cuando un notario realiza un testamento a la Dirección General de Archivo del Registro Público y Archivo General de Notarías. Solicitamos saber si existe esa disposición testamentaria, si está vigente o si hay otra. De la misma manera, lo solicitamos al Registro Público de la Propiedad del lugar en donde haya fallecido la persona o donde se encuentren los inmuebles, con el propósito de verificar que no haya dejado, además, algún testamento autógrafo. Una vez que nosotros tenemos esta respuesta, podemos continuar con el trámite correspondiente. En caso de la respuesta afirmativa, se levantará un acta y entonces ratificarán una escritura pública, ratificarán el escrito inicial, señalando que efectivamente no hay otra disposición, que esa es la correcta, que cada uno de los herederos aceptan la disposición testamentaria ya establecida, el albacea acepta el cargo conferido y protesta su fiel y leal desempeño. Una vez que esto sucedió, mandamos la inscripción al Registro Público de la Propiedad y procedemos a realizar las publicaciones. ¿Cuáles publicaciones? Los avisos notariales, en donde manifestamos que mediante tal escritura las personas, los interesados, en nombre del de cuyos, nos solicitan realizar el trámite sucesorio. Y una vez que esto sucede, inmediatamente lo que hacemos es publicar en la Gaceta Oficial del Estado, en el periódico de mayor circulación, por 2 veces consecutivas con intervalos de 10 días. Realizado lo anterior, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces el notario solicitará al albacea que presente su inventario y, en la mayoría de los casos, para evitar algún tipo de diferencias con las personas que comparecen, por seguridad solicito también el aval. Presentarán el proyecto de partición para su adjudicación correspondiente, previo pago de los impuestos, en tratándose de bienes inmuebles, que son impuestos municipales, los derechos de registro público correspondientes, y procederíamos a la adjudicación o a la escrituración, en donde se establecerá cuáles son los nuevos propietarios. Obviamente, en este inventario y avalúo tendríamos que tener en cuenta si existieran algunas deudas, que son los pasivos, las deudas mortorias, en su caso, que pues tendrán que ser cubiertas también con la base hereditaria. Hasta aquí es una cápsula de lo que puede ser una sucesión testamentaria. No quiero ahondar mucho en esto porque mi amigo Adriano en un momento les va a marcar cuáles son cada una de las etapas ya muy marcadas de la sucesión y les dirá quiénes, cómo, cuándo, si se puede remover albaceas y quiénes tienen derecho a heredar. Como heredamos, lo decía el doctor Levet, efectivamente los descendientes, después el cónyuge, los ascendientes y hasta en línea recta, hasta el cuarto grado en línea colateral. Pero bueno, ese tema se lo vamos a dejar al doctor Adriano. ¿Qué sucede con el otro trámite, con el trámite intestamentario? Yo les insisto, hoy por hoy, los costos, tan grande la preocupación porque todos y cada uno de nosotros realicemos nuestro testamento, que de unos años para acá se ha extendido del mes de septiembre hasta el mes de octubre. Y en verdad, no cuesta nada, solo acérquense y pregunten. Eso nos va a tener como consecuencia que evitemos muchísimos problemas familiares. Porque dicen por ahí que es más fácil recuperarse de la pérdida de un ser querido que de un patrimonio perdido. Y eso definitivamente que es cierto. Ahora, ¿qué queremos provocar? No importa cuánto tengamos de bienes, esto es un saco y el saco algo debe de tener. Entonces, justo es que ustedes decidan qué hacer con su patrimonio.
¿Cuándo procede la sucesión intestamentaria? Procede cuando no hay testamento, o cuando el que se otorgó es nulo, perdió su validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, o cuando no se cumplen con todas las condiciones. En esta imagen, que no sé si se aprecia, doctor, se ve cuál es el tipo de problemas y de enfrentamientos que pueden tener la familia y la ruptura. No logramos ver la pantalla, no logramos ver la pantalla. Decía, si vemos las imágenes, esto que pareciera ser un juego, en verdad, sí pasa, y pasa mucho. Observamos infinidad de familias destruidas porque no se llegan a poner de acuerdo. Y aunque parezca de risa, a veces no se llegan a poner de acuerdo ni siquiera por un lote de panteón. Por eso les insistimos, por favor, si realizan su testamento, si no lo hacen, pues van a dejar muchos problemas. Yo creo que cada quien es justo, todos y cada uno de ustedes saben el trabajo que les ha costado obtener lo que se tiene. Entonces también es justo que cada uno de ustedes decida a quién, qué camino va a tener y va a obtener ese patrimonio que ustedes dejen. Decía que en la sucesión intestamentaria es igual, solamente que aquí no hay un testamento, lo que se presenta son 3 testigos. 3 testigos dignos de fe también, que se ofrecerán en el momento sucesorio correspondiente. El escrito lo presentará los herederos, los presuntos herederos, el acta de función, los mismos documentos que ya señalé con anterioridad, pero además harán el nombramiento de albacea y solicitarán igual la intervención del notario y que ofrecerán presentar a los 3 testigos en el momento oportuno. Realizado lo anterior, el notario realizará nuevamente la verificación, porque puede ser que incluso el testador no les haya comentado a la familia que efectuó un testamento. Y la única manera de salir de estas dudas es confirmando a través de la Dirección General de Archivo de Notarías y Registro Público y a través del Archivo Nacional de Notarías, para verificar que efectivamente esa persona no haya otorgado testamento. Y una vez realizado lo anterior y teniendo la certeza que no otorgó un testamento público, ya sea abierto o cerrado o de alguna otra índole, y que también el encargado del registro público de la propiedad nos verifique mediante el escrito que tampoco fue otorgado un testamento autógrafo, se procederá entonces a realizar el reconocimiento de los herederos, y una vez que esto suceda, se mandarán a hacer las publicaciones también en la Gaceta del Estado, en el periódico de mayor circulación, y con intervalo de 10 días son 2 publicaciones. Se hará por su parte un acta de información testimonial ad perpetuum que contempla el artículo 699 del Código de Procedimientos Civiles para acreditar hechos en lo que es el inciso B y el inciso C, y en ese momento los testigos serán interrogados por el notario por separado, diciéndole que sus respuestas no surtirán efectos en juicio contencioso. Una vez que se haya acreditado sus dichos, el por qué, pues porque conocieron al testador, al de cuyos, o conocen a la familia y que saben que son las únicas personas con derecho a heredar, dirán la razón de sus dichos, porque son vecinos, porque son amigos, porque tienen sus relaciones de trabajo, y posteriormente el acta, una vez realizadas las publicaciones, la escritura será inscrita en el registro público de la propiedad, previo pago de los derechos de registro público, en la sección número 4, en la 4ª. Una vez que esto sucede, nuevamente, y aquí vendrá un poquito el tema de ponernos de acuerdo para que se presente el inventario.
¿Por qué pido el avalúo, sobre todo en las intestamentarias? Porque de repente dicen los herederos, ah, no, a ti te va a tocar más que a mí. Entonces, hagamos un avalúo para decir cuáles son las partes proporcionales que cada uno podríamos o no podríamos aceptar. Igual habrá alguno que diga, ¿saben qué? Yo soy heredero, sin embargo, yo repudio mi herencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que digo, somos 3 hermanos, yo no quiero nada y entonces automáticamente la herencia será para 2 de ellos. Esta repudiación tendrá también que hacer constarse por escrito. Una vez que esto sucede, y estoy hablando que hay una conciliación entre todos los herederos y que automáticamente entonces se hace el proyecto de partición, liquidación, si es que hay algunas deudas por cubrir o alguna lista de acreedores por parte de la persona que ha fallecido, y de no ser así, se adjudicarán los bienes conforme al convenio que presentan al notario para su protocolización, previa pago de impuestos y la inscripción de derechos de registro público de la propiedad. Pues creo que si por alguna razón por ahí abriera alguna pregunta, lo dejaremos también en el tema para que nos hagan el favor de enviárnoslas en su momento y podamos responder. Agradezco mucho esta oportunidad, doctor Lascuray. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora Cecilia. Si me permite leer su reconocimiento. La Universidad Veracruzana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas otorgan el presente reconocimiento a la doctora Cecilia Guadalupe López Mayo por haber impartido la conferencia Sucesión testamentaria e intestamentaria en la mesa de diálogos El Testamento en Veracruz y su importancia jurídica, que se llevó a cabo durante los días 19 y 20 de octubre del año 2020, y en el marco del mes de testamento a través de la plataforma virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, evento que tuvo una duración en total de 10 horas. Signa la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la maestra María del Rocío Viveros Hernández, coordinadora académica. Doctora, muchísimas gracias por tu participación. Estaremos pendientes de las preguntas que nos hagan llegar posteriormente los interesados. Muy amable. Bien, en el mismo tenor, vamos le toca el uso de la voz al doctor Armando Adriano Fabre. Él nos estará exponiendo el tema testamento público y etapas del juicio sucesorio. Me permite leer una pequeña síntesis del doctor Adriano. Armando Adriano Fabre nació el 30 de agosto del 65, es hijo de padres veracruzanos, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, es titular de la Notaría Pública 61 de la ciudad de Boca del Río, Veracruz. También se desempeña como catedrático en el sistema escolarizado de la Universidad de Jalapa y catedrático en el sistema escolarizado y sistema abierto de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Derecho. Posee el título de maestro de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo impartido por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como maestro de la maestría en Derecho impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es doctor en Derecho por la Universidad de Almería, España. Posee el grado de doctor en Derecho a partir del 26 de abril del año 2013 por la Universidad de las Naciones. Cursa y aprueba el diplomado en Derecho Tributario por el Instituto Tecnológico de México. Entre sus actividades profesionales figura la de haber sido director del Instituto de Pensiones del Estado, director jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, comisionado electoral en la Comisión Estatal Electoral del Estado de Veracruz, asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral en la Ciudad de México, secretario general de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abogado postulante del Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Ha participado como ponente en diversos foros en materia electoral, civil y notarial, así como cursos y diplomados relacionados con el ámbito electoral, notarial y constitucional. Doctor, le cedemos el uso de la voz. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta gran oportunidad. Gracias a todos, a mis compañeros que me antecedieron, a ti, Carlos, y en especial a la doctora Petra Armenta Ramírez por esta oportunidad.
Me toca hablar, ya después de todo lo que se ha dicho, ya sabemos de la importancia de los testamentos, ¿sí? Ya sabemos que hay un testamento ordinario, que hay testamentos especiales. Me toca hablar sobre las etapas del juicio sucesorio. En la presentación se puede ver, bueno, el testamento público y entramos a las etapas del juicio sucesorio. Aquí es importante señalar, como bien se comentaba anteriormente, que el tema del testamento siempre va ligado al tema de la muerte, pero como diría el famoso poeta Amado Nervo en su famoso poema Kempis, el hombre pasa como las naves, como las nubes, como las sombras. Lo único cierto es que al estar vivo, lo único cierto es que vamos a morir. Entonces, las etapas del juicio sucesorio, por eso es importante hacer un testamento, y dentro de la hechura del testamento, con las salvedades ya que se han venido señalando y las particularidades del testamento, llega un momento en que, bueno, pues ya después de la muerte lo que queda es el testamento, si es una sucesión testamentaria, o bien una sucesión intestamentaria, tendremos que entrar a las etapas sucesorias. Bueno, en materia del juicio sucesorio, necesitamos el conocimiento de dos códigos, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. El Código Civil, porque en el título quinto, a partir del artículo 1583, se habla de las sucesiones testamentarias o intestamentarias y se dice que tiene que haber una apertura del juicio sucesorio, debe de haber un momento en que se debe de aceptar la herencia, de acuerdo al 1586, después el nombramiento de albacea o el interventor, los inventarios y posteriormente la partición. Así de manera general lo señala del artículo 1583 hasta el artículo 1700 del Código de Procedimientos Civiles. En materia, en el aspecto procesal, encontramos que es a partir del artículo 574 que habla de las sucesiones hasta el artículo 593 que habla del proyecto de partición, y en estos dos, en este tipo de sucesiones, testamentaria o intestamentaria, cobra vigencia de acuerdo al artículo 699, ¿sí? Del 699 y del 695, van correlacionados, habla del procedimiento de jurisdicción voluntaria y habla de la facultad que tiene el notario para la intervención notarial para conocer del juicio sucesorio testamentario o bien intestamentario, con las salvedades que desde luego tiene la ley. Dicho esta cuestión, dentro de las etapas del juicio sucesorio, de acuerdo al artículo 590, pues está la primera sección, que es el testamento o el testimonio de protocolización, ¿sí? Lo relativo al nombramiento y remoción del albacea y las resoluciones que se pronuncian al respecto. Dentro de la segunda sección tenemos el inventario provisional, el avalúo, la importancia del avalúo, como bien se reseñó anteriormente, y se pudieran suscitar incidentes, esto es dentro del proceso. Cabe señalar que el notario, cuando interviene en estas cuestiones sucesorias, en el momento en que hubiera alguna situación, algún conflicto, alguna litis que se suscitara en la etapa del testamento, del juicio sucesorio, el notario dejará de conocer. Se lo hará saber a las partes, levantará razón y deja de conocer esta situación del juicio sucesorio. Señalaba yo anteriormente que en las etapas del juicio sucesorio existen particularidades, porque podemos tener la sucesión ante notario o bien llevar a efecto la sucesión en un juzgado. Si la llevamos ante un juzgado, se inicia con la apertura, viene la aceptación de la herencia, viene el nombramiento del albacea, viene el inventario y viene el proyecto de partición. Cuando el juez acuerda el proyecto de partición, ahí generalmente las partes se le solicitan al juez separarse de la sucesión y
terminarla. ¿Por qué? Porque van a hacer su partición, o sea, cada quien lo que le toca, ya sea por herencia o por un legado en específico, y tramitarla ante el notario que ellos hayan solicitado. Previo a la protocolización de los documentos que en copia certificada debe de tener el notario, se hará la partición y la entrega de la escritura correspondiente a cada uno de los que intervinieron en la sucesión. Previo el pago, evidentemente, como bien lo señaló la compañera notaria Cecilia, previo el pago de los derechos respectivos. Igual en las etapas del juicio sucesorio, llevado ante el notario, igual se pagarán, se hará la tramitación como bien ha sido reseñada con las publicaciones hechas, ¿sí? Y aprobadas las cuentas que tenga en la masa hereditaria, ¿sí? Se hará la escritura de partición de la herencia y posteriormente se harán los pagos correspondientes, como bien se señaló anteriormente, ¿no? ¿Qué situaciones en específico podemos, de manera concreta, se nos pueden presentar en este tipo de sucesiones ante el notario? Bueno, ciertamente lo más sencillo es que las partes lo que se recomienda es que hay que dejar un testamento, pero suponiendo que terminamos la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, en ese camino que bien se reseñó anteriormente, en donde se hacen las publicaciones en la Gaceta, donde solicitamos los avalúos, en donde verificamos la identificación de las partes, es decir, donde se objetiva formalmente ya la transmisión de la sucesión, cobra vigencia, en mi concepción, la publicidad de lo que acontece en materia sucesoria, porque se llama el artículo 2935 que se deben de inscribir los testamentos en el registro público de la propiedad, y en el caso de los intestados se debe de inscribir el auto declarativo de los herederos legítimos y así como los testamentos autógrafos, como bien se señaló anteriormente, estos se depositan en el registro público y nosotros debemos de conocer que en el trámite o bien en el depósito de algunos testamentos, la importancia de recurrir al registro público y posteriormente con la entrega con el trámite de la sucesión, pagar los impuestos y derechos que correspondan a la sucesión. Desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta, todo lo que se recibe en cuanto a herencias o legados por disposición expresa, sí, por disposición expresa de la ley del impuesto sobre la renta, se señala que en el artículo 92, ¿sí? Y en el 93, que están exentos del pago de impuestos sobre la renta, los bienes que se reciban de herencia por herencia o legado, aunque sabemos que hay una propuesta en el Congreso Federal de que se grave con un impuesto las herencias o legado. Esto es diferente, esta situación es diferente cuando en el trámite de la sucesión, ya sea ante notario o ante el juzgado, se tengan que vender bienes para pagar obligaciones que hayan quedado por parte del decoyus, ¿sí? O para salvaguardar la propia masa o parte de la masa hereditaria. Ahí sí previa autorización de los herederos, se puede solicitar la venta de los bienes y se pagarán el impuesto sobre la renta o lo que corresponda en su venta. Pero en la adjudicación de bienes inmuebles, en tratando de herencias o legados, están exentos del pago del impuesto sobre la renta, con excepción, a mi juicio, de lo que señala el artículo 153, cuando el que recibe la herencia
no es residente mexicano y está en el extranjero. Desde mi óptica, se deberá de pagar un impuesto sobre la renta, como bien lo dice la ley de impuestos sobre la renta, cuando se trata de residentes en el extranjero y reciban bienes inmuebles por herencia o legado. Finalmente, para concluir esta exposición, me voy a permitir reseñar lo último que ha publicado la Suprema Corte, que es parte de lo que hoy nos toca conocer, desde luego en esta 10ª época, porque como ustedes saben, los criterios de la Corte abarcan desde la 5ª época, toda vez que quinta época, ¿por qué? Porque, bueno, pues fue la 5ª Constitución, tenemos la Constitución de Apatzingán de 1814, la del 24, la del 36, la del 57, y finalmente la Constitución del 17. Entonces, la interpretación de la Corte con nuestra Constitución del 17 es a partir de la 5ª época. 5ª época, 6ª época, 7ª, 8ª, 9ª, hasta la 10ª, que es a partir de las reformas constitucionales del 2011. Entonces, lo que ha señalado respecto a cuestiones en donde ya el notario, con la reforma a la ley de amparo y a las reformas constitucionales, en materia de sucesiones testamentarias, por ejemplo, hay una que es el registro, aproximadamente el 2.012.121, señala que el notario público no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando calcula, retiene y entera los derechos por inscripción del registro público. Otra, que es con el registro 2.019.636, el notario público es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite entregar la escritura correspondiente a la parte interesada, debidamente inscrita en el registro público, ¿no? Esas son situaciones resueltas en esta 10ª época, y en el asunto tratándose de materia sucesoria, ¿sí? El notario sabemos que no es autoridad para estos efectos, ¿no? Se tendrá que adjudicar las partes y ya adjudicado, llevado la sucesión testamentaria o intestamentaria, hecha la adjudicación, ahí se iniciará alguna acción civil, ¿no? Pero el notario no es autoridad para efectos del amparo en tratándose de asuntos también de naturaleza sucesoria. Con estos comentarios respecto a la ley de impuestos sobre la renta y estos comentarios respecto a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, espero haber expuesto, y digo ya dicho esto de las etapas sucesorias en materia testamentaria, haber concluido formalmente esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adriano. Bueno, pues al igual que sus antecesores, le comento que vamos a hacer, muy bien, ahora sí, lectura de su reconocimiento. Universidad Veracruzana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga el presente reconocimiento al doctor Armando Adriano Fabre, por haber impartido la conferencia Testamento Público y Etapas del Juicio Sucesor en la mesa de diálogos El Testamento en Veracruz y su importancia jurídica, los días 19 y 20 de octubre de 2020, en el marco del mes del testamento, a través de la plataforma virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, evento que tuvo una duración de 10 horas. Firma la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la maestra Rocío Viveros Hernández, coordinadora académica. No me queda más que decirles muchas felicidades por su ponencia y cederle el uso de la voz a la maestra Rocío Viveros. Maestra Viveros. Bien. Adelante. Sí, buenas tardes a todos.
A nombre de la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y una servidora, quiero agradecerles a todos los asistentes que nos acompañaron durante estos 2 días. Principalmente quiero dar las gracias a los ponentes por esta disposición de compartir con nosotros sus conocimientos y su amplia experiencia. Doctora Cecilia Guadalupe López Mayo, doctor Enrique Levet Rivera, doctor Armando Adriano Fabre, así como quienes estuvieron el día de ayer, el doctor José Antonio Márquez y el doctor Manuel Díaz Rivera. También quiero agradecerle a los moderadores, el doctor Arturo Chipuli Castillo, el doctor Mauricio Lascurain Fernández. Muchas gracias a todos. Y no quisiera dejar pasar el agradecimiento al jefe del Departamento de Videoconferencias, maestro Arturo Dayapan, así como al doctor Saúl Cortés Viveros, el coordinador del doctorado, que nos han apoyado durante este evento académico. En estos momentos doy por concluido a nombre de la doctora Petra Armenta Ramírez este evento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas Bonita tarde.